Ok, vamos a continuar con el siguiente tema, que son... ¿De qué tarea? Sí. Es más que nada para la tarea 14, que se llama propiedades de logaritmos. Y tiene que ver con la tarea 15. Entonces, bueno, básicamente la profe nos dio la introducción a lo que son las propiedades logarítmicas. Básicamente estas son propiedades que las vamos a ocupar para derivar. Ocupamos saber esto para poder derivar logaritmos, así que es importante. Entonces, tenemos de que, por ejemplo, si tú tienes logaritmo de x, esto va a ser igual al logaritmo base de x. O sea, literalmente copiar, prácticamente. Entonces, cuando tú tengas... Básicamente nos dio como 3 propiedades que son muy importantes para derivar logaritmos. Entonces, tienes logaritmo base b. Sería de que, por ejemplo, tienes m por n. La multiplicación se va a convertir en suma. Entonces, básicamente esta multiplicación se va a convertir en suma. Entonces, vas a poner logaritmo base b de m y separas, pones más porque se convierte en suma, logaritmo base b de n. ¿Sí me voy a entender? La multiplicación se va a convertir en suma. Vas a agarrar logaritmo base b de m y logaritmo base b de n, que se van a estar sumando. Ok, esta es una propiedad. La segunda propiedad es que la división se va a convertir en resta. Por ejemplo, tú tienes logaritmo base b de n sobre n. Entonces lo que vas a hacer va a ser separarlo y vas a restarlo básicamente. Vas a anotar logaritmo base b de n y vas a anotar menos y logaritmo base b de n. Y pues básicamente así. Logaritmo base b de n, m, aquí está, menos logaritmo base b de n. O sea, simplemente copias lo que está aquí y le pones resta y lo separas. Entonces la división siempre se convierte en resta. Entonces la última propiedad es de que vas a tener el logaritmo base b con n, y si tiene un exponente, el exponente le vas a pasar hasta el principio. Haz de cuenta como la regla de cadena, de que pues ahí tenías de que en la regla de cadena tenías como un paréntesis y pues ya nada más multiplicas el exponente y pasaba para acá. Me cuenta que aquí hay un 1, entonces quedaría acá y copias la base tal cual. Te vas a copiar todo esto y haciendo la base. Entonces básicamente así quedaría. Entonces, para resolver, por ejemplo, para reescribir más que nada esta función, pues utilizaríamos lo que es las reglas que acabamos de aprender. En este caso, aquí que tenemos logaritmo base 5 y una multiplicación. Entonces, ¿qué habíamos dicho según las reglas que se hacía cuando hay logaritmo base lo que sea y una multiplicación? Pues que se convierte en suma. ¿Okay? Entonces aquí hay una multiplicación, entonces la multiplicación se va a convertir en suma. Entonces vamos a ponerle una parejita a cada uno. Sería logaritmo base 5, su compañero x más 3 más logaritmo base 5
más este cosito de aquí. Y otra vez logaritmo base 5 más este de aquí. Y listo, ya terminaste y está bien. Ya reescribiste. Y aplicaste las propiedades de que cuando veas una multiplicación se va a convertir en suma. Claro, obviamente para aplicar este tipo de procedimientos, tu función tiene que tener la palabra logarítmica. Por eso te indica que tienes que aplicar estas propiedades. De que la multiplicación se convierte en suma, de que la división se convierte en resta y se va a separar. Y cuando hay un exponente, básicamente aplico una regla de cadena semi más o menos. Entonces vamos a explicar lo que es la propiedad número 3, que es básicamente cuando tenemos un exponente. El exponente lo pasamos hasta el principio, como aquí, copiamos toda la base, es todo. Entonces, pero aquí, aparte de tener un exponente, también tengo multiplicación. Así que vamos a hacer los dos a la vez, vamos a aplicarlo. Entonces, como en el otro, ¿cuál sería la primera regla a aplicar? Que la multiplicación se convierte en suma. Y cuando hay exponentes, pues se pasa al principio, ¿verdad? Entonces, vamos allá. Sería separar. Como el exponente se pasa hasta el frente, hay cuenta que lo pasas para acá. Sería 4 logaritmo base 5 del primer paréntesis más, ¿por qué? Porque es una multiplicación, indica multiplicación, más hago lo mismo, 7 logaritmo base 5 por el otro paréntesis. Ahora lo mismo, exponente se pasa hasta el frente, más 10, ¿por qué más? Porque aquí hay una multiplicación, más 10, paréntesis, ay perdón, se me olvidó poner más 10, más 10, pasa hasta el frente, y logaritmo de 5. Logaritmo base 5 y ahora sí, el paréntesis. Y listo. Ok, ahora en este ejercicio vamos a practicar la segunda propiedad, que es de cuando yo tenga el logaritmo, va a ser cualquier cosa, y número arriba y otro abajo, la división se va a convertir en resta. Básicamente vas a copiar el logaritmo, te vas a copiar el número que está aquí arriba, lo vas a poner menos por la resta, otra vez te vas a copiar el logaritmo, lo vas a poner y el número que está aquí abajo. Ok, vamos a hacer. Aquí tengo dos propiedades juntas que tengo que aplicar. Primero voy a empezar aplicando esta, que vendría siendo el exponente, lo paso hasta enfrente y copio lo demás. Ok, vamos a hacerlo. Entonces este lo paso hasta enfrente, copio el logaritmo, 10 logaritmo base 5 y me copio el paréntesis. ¿Okay?
hasta aquí está perfecto, pero ahora hay que seguirle. ¿Y qué hay aquí? Una división. Entonces la división se va a convertir en resta. Entonces menos, siempre que veas una división, el logaritmo se convierte en resta. Entonces menos, el 15 lo pasas hasta el frente, te copias la palabra logaritmo, 15 logaritmo base 5 por el paréntesis o lo que tienes aquí, que vendría siendo la x. Y listo. Ya aprendiste practicando esto a aplicar lo que son las 3 propiedades logarítmicas. Ok, básicamente en este problema tenemos las mismas 2 propiedades logarítmicas que aplicamos en el problema anterior, nada más que aquí pues ya hay más relajito. Entonces, básicamente las 2 propiedades que vamos a usar es que aquí hay un exponente, ¿no? Entonces lo vamos a pasar hasta el frente y ponemos, bueno, así. Y pues como puedes ver, todos tienen exponente, así que hay que aplicarse esta propiedad. Y también tenemos una división, así que también hay que aplicarse esta propiedad, que la división se va a convertir en una resta. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar. Cuando tenemos un exponente lo pasamos hasta el frente, ponemos la palabra logaritmo base b y lo que esté en paréntesis, básicamente. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar. Sería de que 7 in, que vendría siendo el logaritmo de lo que esté en el paréntesis, que es x a la 3 menos x más 2 paréntesis. ¿Ok? Entonces aquí está la línea de división, entonces significa que lo que está abajo es resta, ¿verdad? Todo lo que está abajo se va a restar. Ok, entonces sería, haz de cuenta, cuando veas letras solas, si quieres para que no te confundas y apliques más fácil la letra, pues simplemente ponle un paréntesis y ya sabes que siempre y cuando esté la letra de in o logaritmo, ponle un paréntesis y ya no te confundes. Entonces el exponente lo pasas hasta el principio y pones la palabra logaritmo. Menos, porque es una resta, 5 in logaritmo de lo que está en el paréntesis x. ¿Okay? Entonces menos, otra vez el exponente está en el frente, 2 logaritmo de lo que está en el paréntesis x más 3. Y recordemos que todo lo que está abajo va a ir con signo negativo porque indica la resta, ¿no? Entonces listo, terminaste con éxito tu problema. Ok, entonces como repaso de todo lo que hemos aprendido anteriormente, voy a hacer un poquito la cámara más para acá para ocultar la palabra logaritmo. Entonces, ¿qué hacíamos cuando teníamos un exponente racional? Entonces, cuando está en raíz, lo pasábamos siempre a exponente fraccionario. No es diferente en esta ocasión, que tenemos la palabra logaritmo a un lado. Entonces, tenemos que, siempre que tengamos una raíz, pasarlo a exponente fraccionario para poder aplicar lo que es esta propiedad. O para derivar. Entonces, bueno, tenemos esto, m, n. Entonces, recordemos que para pasar la fracción es igual a m sobre n. ¿Okay? Entonces quedaría lo que es el paréntesis. Aquí siempre va a haber un 1 imaginario. Si no hay ningún número,
es un 1. Entonces quedaría 1 sobre 5. Y listo, ya puedes derivar tal cual. Entonces, como aquí está la palabra logaritmo, se la agregamos. Pero vendría siendo como lo único diferente. Entonces, ahora sí, aplicamos lo que hemos estado aprendiendo. Tenemos la palabra logaritmo, va a ser lo que sea, el paréntesis y el exponente. Entonces, el exponente pasa al principio, se copia la palabra logaritmo y copias el exponente tal cual. Vamos a hacer eso. Este exponente pasa hasta el principio. Nos quedaría un quinto logaritmo y lo que es copiar el paréntesis. Y listo. Ya lo tienes resuelto. Ok, siguiente problema. Como podemos ver, aquí tenemos básicamente un cochinero, no es cierto. Tenemos básicamente de que exponente fraccionario y exponente fraccionario, ¿verdad? Aquí tendríamos que tener exponentes fraccionarios, pero no tenemos radicales, o sea, tenemos raíces. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando tenemos raíces? Cuando tenemos raíces, lo pasas a exponente fraccionario, primero que nada. Entonces vamos a reescribir nuestro problema. Entonces, básicamente, para pasar una fracción a exponente fraccionario, va a ser m sobre n. ¿Cuál es m aquí? M es 5, n, pues siempre va a haber un 2 aquí, un 2 imaginario. Entonces lo vamos a acomodar. Quedaría x, m, que vendría siendo 5, 5 sobre n, que vendría siendo 2. El otro lo escribo tal cual. Copiamos, listo. Vamos a seguir copiando. No ocupa hacerse ninguna modificación. Aquí perfectamente se pueden aplicar las propiedades. Aquí sí. ¿Por qué? Porque está en raíz. Entonces, como dijimos que quedaba, me di cuenta que esto no es b, que esto es x. Entonces quedaría m, que en este caso hay un 1 imaginario, y n, que es 3. Entonces m sobre n, 1 sobre 3. m, n, ¿ok? Ahora sí, ya que lo tenemos todo así, ya podemos aplicar propiedades. ¿Y cuál aplicaríamos? Ok, ¿cuál aplicaríamos? Bueno, aquí como podemos ver, tenemos exponentes, así que puedo aplicar la ley de los exponentes, logaritmos, y tengo una división. Nosotros sabemos que la división se convierte en resta. Entonces, cuando hay letras solas, básicamente ponle un paréntesis, si quieres, para no confundirse. Y ya, pues se aplica esta ley tal cual, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Entonces, este exponente se pasa hasta enfrente y se pone la palabra logaritmo. Va a quedar 5 sobre 2, la palabra logaritmo. Se pasa el exponente, se pone la palabra logaritmo y lo que esté dentro del paréntesis, que en este caso es una x. ¿Ok? Entonces, lo que se esté multiplicando se va a convertir en suma. Okay. La multiplicación pasa a ser una suma. Entonces, cuando hay un espacio es que se están multiplicando. Entonces, aplico lo mismo.
esta se pasa para enfrente, el exponente se pasa para enfrente, pongo la palabra logaritmo, copio tal cual lo que esté dentro del paréntesis. Ahora, aquí como podemos ver, ya se me acabó todo lo de arriba, así que lo de abajo, como es una división, lo de abajo se resta, automáticamente se resta. Todo lo que esté abajo va a ir con signo negativo. Entonces vamos a empezar. Entonces, haz de cuenta que aquí fuera del paréntesis hay un imaginario. No lo vas a poner, pero indicamos cómo empieza la parte de abajo de la división, pues es menos porque se resta. Entonces, aquí podrías poner uno, pero no lo pongas, solo pon logaritmo como arriba y lo que está dentro del paréntesis, que vendría siendo 2 y ya. Ahí bueno, hasta ahí. Entonces seguimos. Menos, ¿qué es lo que está aquí dentro del paréntesis? Menos, el exponente se pasa para enfrente, 4, la palabra logaritmo y lo que esté dentro del paréntesis. No me alcanza, pero lo vamos a poner abajo. ¿Qué sigue aquí? Menos x, que está elevado a un tercio, igual se va a pasar para enfrente el exponente menos un tercio, la palabra logaritmo y lo que esté adentro del paréntesis. Y ya terminaste de reescribir todo. Básicamente eso. Ok, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, nos está dando hasta aquí. Tenemos lo que es una fracción y ya lo que es una multiplicación que se convertiría en suma, ¿verdad? Entonces, esto la maestra nos dice que le podemos reacomodar y esta x la vamos a separar. Se va a hacer otra raíz. Entonces, le separamos y queda así. Y ya la multiplicación. Y ahora sí ya podemos aplicar la regla que dice que la multiplicación se convierte en una suma, básicamente. Entonces, m sobre n, m sobre n. Entonces, ya teniéndolo separado, ya podemos reescribirlo. Sería el 4 la m arriba, que vendría siendo 1, y ok, entonces ya reescribimos. Esta raíz la tenemos que pasar a exponente fraccionario, si no, no podemos hacer nada. Ya la pasamos. El que está dentro de la raíz es m, que aquí hay un imaginario, y el que está fuera es 3. Entonces va a quedar 4 sobre 1 tercio, m sobre n. Aquí igual la x se va a poner y aquí hay un imaginario y afuera está el 3, entonces va a ser m sobre n y ya nada más se copia lo que está ahí. Y ahora sí, ya podemos empezar a resolver. ¿Qué va a pasar cuando es una multiplicación? Se va a convertir en suma. Entonces este cosito de afuera va a ser parejita con cada uno de estos. Entonces sería de que 4 a la 1 tercio. Perdón, como hay aquí lo que es exponentes fraccionarios, pues vamos a aplicar la mítica, renombrada y exclamada repetida ley de exponentes. Lo que esté aquí lo pasas hasta el frente, pones la palabra logarítmico y te vas a copiar lo que esté en paréntesis.
Entonces, básicamente, aquí es igual. Entonces, paréntesis hay aquí. Y que también hay un exponente. Entonces, el exponente pasa hasta el principio. Luego nos ponemos la palabra logaritmo base 0.5. Y luego lo que está en el paréntesis. Como es una multiplicación, se convierte en suma. Entonces lo mismo, de que el exponente hasta el principio se pone la palabra logaritmo 0.5 por lo que esté en el paréntesis, que en este caso vendría siendo x. Y ahora sí, el sobrante, que básicamente sería de que más el logaritmo y x menos 6, logaritmo de 0.5. Y listo, ya terminaste. Entonces, último ejemplo y ejercicio que vamos a ver ahorita. Entonces, cuando tengamos esta marecita así, básicamente la puedes separar tal cual la vemos aquí y aplicas nuestra mítica ley renombrada, que creo que ya hasta me la aprendí, es de que el logaritmo base b de un número que esté elevado a un paréntesis va a ser igual a el paréntesis al principio, la palabra logaritmo, y te copias el paréntesis. Listo. Más también que la resta, que diga que la división se convierte en resta. Básicamente. Entonces, comencemos. Tenemos de que el exponente se va hasta el principio y va a ser de que 5 logaritmo de lo que está en el paréntesis, menos, porque se está dividiendo, menos todo lo que está abajo se va a restar, menos otra vez el exponente se pasa hasta el principio, 5 la palabra logaritmo y lo que esté en el paréntesis. Y básicamente sería todo. Terminaste.